This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify, my television televise, I'm telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Hello, I'm Chris Williamson. Hola, soy Chris Williamson y esto es Palestina Desclasificada, donde exponemos la guerra global del régimen israelí contra la solidaridad con el pueblo palestino ilegalmente ocupado. En el programa de hoy analizaremos la perspectiva desde la cual la entidad sionista recluta personas de fuera de los territorios palestinos ocupados por Israel para unirse a su gloriosa maquinaria de exterminio, también conocida como las fuerzas de ocupación israelíes. En nuestro primer informe, Latifa Abuchakara destaca los grupos que participaron en esta actividad nefasta. Mientras quienes han apoyado la iniciativa sionista en Palestina durante tanto tiempo se esfuerzan por abandonar el barco que se hunde, es importante examinar las organizaciones con sede en Occidente que serán legalmente culpables. Hay varios grupos clave que trabajan para movilizar a personas de fuera de Palestina ocupada para que participen en el genocidio, uniéndose así a las fuerzas de ocupación israelíes. Las 4 organizaciones más destacadas son Mahal, Marva, Itzofim, Garin Sabar y Sar El. Mahal, el nombre es un acrónimo en hebreo para voluntarios de fuera de la Palestina ocupada. La organización acoge actualmente a voluntarios extranjeros que han combatido en las fuerzas de ocupación durante 15 a 18 meses. El ejército israelí se refiere al programa como un acceso administrativo a través del cual los extranjeros se listan en el ejército y está diseñado específicamente para extranjeros de entre 18 y 23 años. Marva ofrece un programa de 8 semanas con un costo aproximado de $2,000 que enseña a los alumnos sobre la vida en las fuerzas de ocupación. Los estudiantes deben estar preparados para este exigente programa mental y tener entre 18 y 28 años, prácticas de tiro, uso de M16 con munición real, estancias en bases militares y excursiones donde los estudiantes duermen en tiendas de campaña y aprenden los fundamentos de las tácticas de campo como el camuflaje, forman parte del entrenamiento. También se incluyen charlas políticas y excursiones. CD y base Godna de Boker en Negev sirven como principal centro de entrenamiento. Los alumnos de Marva participan en el programa Gadna, cuyo objetivo es militarizar a los escolares. Sofim Garin Sabar es un programa que, según el ejército israelí, ha ayudado a miles de adolescentes de todo el mundo a alistarse en el ejército, y se estima que alrededor del 70% de los inmigrantes se han quedado en la Palestina ocupada por Israel después de su servicio. Consiste en 5 seminarios que se llevan a cabo a lo largo del año en Estados Unidos, como preparación para su traslado a un kibutz, donde contarán con una sólida red de contactos que les ayudará a integrarse. Durante los 5 seminarios, los recién llegados se familiarizan con su deber militar y se les prepara psicológicamente para el proceso que les espera. Los seminarios se imparten en hebreo para ayudarles a adaptarse al uso habitual del idioma. Sar El, una reconocida organización, cuenta con sucursales en todo el mundo y ejecuta programas, cada uno con una duración mínima de 2 semanas, en bases militares israelíes. Se estima que atrae a unos 4,000 voluntarios al año. Entre 1983 y 2011, se dice que los programas reclutaron a más de 100,000 voluntarios para las fuerzas de ocupación. Sar El ofrece a los voluntarios la oportunidad de trabajar en almacenes del ejército israelí, limpiando material militar y también en hospitales. Los voluntarios se alojan en cuarteles militares y trabajan 8 horas al día, 5 días a la semana, todos vestidos con el uniforme militar israelí. La organización se dirige explícitamente a los cristianos en su publicidad de reclutamiento. Todas estas organizaciones son legalmente responsables de este genocidio en Gaza.
As usual, I'm joined in the studio. Como de costumbre, nos acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el académico crítico de Israel más destacado en el Reino Unido. David es investigador principal en el Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Zain de Estambul. Me complace enormemente dar la bienvenida a un ícono irlandés como nuestro colaborador invitado de hoy, el reconocido activista por la justicia social, comediante, escritor y cineasta Tadhg Hickey. Bienvenido al programa. David, ¿qué opinas de las organizaciones mencionadas en el informe de la TIFA? Estas son organizaciones con oficinas en países fuera de la Palestina ocupada. Existe una base para impugnar sus actividades en Estados Unidos y el Reino Unido, por ejemplo. Y por supuesto existen empresas u organizaciones benéficas. Por lo tanto, tienen personalidad jurídica. Pero también son organizaciones que buscan reclutar jóvenes. Este es un elemento clave en la estrategia del movimiento sionista. Se habla del lobby israelí y cosas así. Esto no tiene nada que ver con el lobby israelí. Se trata de radicalizar y reclutar a jóvenes judíos e incluso, en algunas circunstancias, a jóvenes cristianos para que salgan a la Palestina ocupada y participen en genocidio y crímenes de guerra. Este es un elemento clave del movimiento sionista que todos debemos comprender y al que debemos luchar para detenerlo. Bien, está bien. Bueno, Tadhg, ¿qué crees que debería pasar con estas organizaciones de las que David acaba de hablar? Sí, bueno, lo primero que quiero decir es que estoy absolutamente impactado porque creo estar bastante bien informado sobre lo que está sucediendo con el genocidio y no sabía nada de estas organizaciones. Me resulta bastante impactante cómo algunas atacan específicamente a los cristianos. Tiene mucho sentido una vez que lo descubres, por supuesto, porque el sionismo cristiano es fundamental para el proyecto sionista. Pero el hecho de que exista esta oportunidad para que personas de fuera de la Palestina ocupada por Israel vengan y disfruten de algunos crímenes de guerra y luego potencialmente regresen a casa o reciban ayuda para establecerse en los territorios ocupados por Israel y reciban todo tipo de beneficios y debido a que participaron en lo que pasará a la historia como uno de los incidentes más atroces del siglo XXI es realmente impactante. Es una lectura muy impactante y creo que si más gente lo supiera, se sumaría a una enorme cantidad de evidencia de que esta entidad que afirma que tiene razón está constantemente haciendo cosas que son tan moralmente objetables que uno tendría que asumir que no ve a los palestinos como seres humanos. Bueno, David, es interesante, ¿no? Que Sar-El, por ejemplo, tenga como objetivo a los cristianos por su participación en el ejército israelí. Bueno, el problema que estos sionistas siempre han tenido ha sido la demografía. Siempre han entendido que necesitaban suficiente población para someter a los palestinos. Y si eso implicaba traer cristianos, les parecía perfectamente bien. Claro que han intentado traer judíos de todo el mundo, incluyendo, por supuesto, el norte de África y Etiopía de la antigua Unión Soviética, para tener suficiente población para someter a los palestinos. Nunca habría existido la posibilidad de que los palestinos tuvieran un Estado o se defendieran eficazmente. Así que esto forma parte de un proceso a largo plazo. La cuestión sionista siempre ha sido una cuestión demográfica para ellos. Y lo mismo ocurre con cualquier otra situación de asentamiento colonial. Así que sí, quizás sea impactante que ataquen a los cristianos, pero ya saben, se enfrentan a un verdadero problema demográfico y de números. ¿Cierto? Bueno, Tad, algunos de estos individuos ni siquiera obtienen la ciudadanía israelí, pero bueno, simplemente matan y regresan. Es increíble. ¿Qué opinas? Me resulta enormemente impactante, de verdad que lo es. Y creo que refleja el nivel de propaganda al que nos enfrentamos quienes estamos a favor de Palestina. Porque no creo que todos los que se unen a esta organización sean malvados por naturaleza, ni nada parecido. Nos enfrentamos a una inmensa cantidad de propaganda que comienza obviamente con personas muy jóvenes y, como dije antes, busca deshumanizar a los palestinos e intentar expulsarlos, diría yo, sobre todo en Estados Unidos, aunque sé que muchísima gente viene de la antigua Unión Soviética.
Soviética. Pero creo que sobre todo en Estados Unidos intentan inculcarles la idea de que esto es una extensión de la guerra contra el terrorismo y que si te ofreces como voluntario para luchar en el ejército de Israel, eres una extensión de la táctica original de George Bush de enfrentarse a todos estos países que aparentemente formaban parte del eje del mal, algo que ahora todos sabemos que es absolutamente absurdo y ridículo. Así que creo que esa es la propaganda que necesitamos, quienes estamos en el otro bando, y debemos analizarla, la que debe ser revolucionada. Siento que los crímenes de guerra nos están beneficiando en ese aspecto, pero está llegando a los jóvenes, como suelen hacerlo, para intentar enseñarles cuán corrupto, moralmente corrupto es este proyecto sionista estadounidense. De lo contrario, la gente no se alistaría libremente, sobre todo en nombre del judaísmo, y menos aún en nombre de su fe, para cometer estos crímenes de guerra. Y creo que la mayoría de los judíos, si tuvieran la información a su disposición, no elegirían ser cómplices de este horror. Bueno, David, ¿podrías contarnos algo sobre ese programa del soldado solitario israelí del que hablamos? El programa del soldado solitario, como su nombre indica, consiste en reclutar a personas de fuera de la Palestina ocupada, del Reino Unido, de Francia, Alemania, de Estados Unidos, de Latinoamérica y de Rusia, para que se unan a las fuerzas de ocupación y cometan crímenes de guerra. Lo que hacen es, por supuesto, reclutar a estos jóvenes. Existen programas de reclutamiento para el programa del soldado solitario en universidades a través de la Unión de Estudiantes Judíos. También hay programas en los grupos juveniles. Hay 7 u 8 grupos juveniles diferentes grupos juveniles sionistas en el Reino Unido, Estados Unidos y otros lugares, y los reclutan desde allí. Incluso tienen personas que asisten a escuelas secundarias y primarias para empezar a aclimatarlos a la idea de unirse a las fuerzas de ocupación, a un ejército extranjero hostil. Y esto ocurre en escuelas del Reino Unido y de todo el país. Bien, bueno, TAG. Varias de las organizaciones a las que Latifa se refirió en su informe tienen oficinas en Londres y algunos sectores han pedido su cierre. ¿Qué opinas de esas peticiones? Siempre me parece divertido oír a quienes defienden a Israel decir que lo que hace Israel no constituye genocidio, sino que es casi un genocidio. Si eso les libra de alguna manera, no es algo a lo que debamos objetar moralmente. Si se acerca al genocidio, o si es genocidio, como cree la mayoría de las organizaciones de derechos humanos, como han afirmado la mayoría de las personas decentes e imparciales, entonces estas organizaciones son cómplices directos de ese genocidio. Por supuesto, la comparación más descabellada tradicionalmente ha sido comparar lo que hacen los israelíes con lo que ocurrió en la Alemania nazi, a medida que el tiempo avanza y este genocidio continúa. Creo que esa comparación es cada vez más razonable, y quizá una comparación menos polémica y provocadora sea con la Sudáfrica del apartheid. Si una empresa, organización o grupo fuera cómplice directo de la gestión del apartheid en Sudáfrica, se le perseguirá con razón y se pedirá con razón su cierre. Lo mismo ocurre con Israel. De lo contrario, nos encontramos ante una situación en la que un grupo o una nación tiene preferencia especial sobre otro, lo que supondría una violación del derecho internacional y del derecho humanitario aún mayor de lo que se ha hecho en los últimos 19 meses. Sí, Tad, solo quería saber tu opinión. Eres irlandés y, bueno, una isla tiene una fuerte conexión cultural con el cristianismo. Alguna vez me he preguntado qué opinas de que Sar El se dirige explícitamente a los cristianos en su publicidad de reclutamiento. Al principio me impactó que algunas de estas organizaciones atacaran a los cristianos, pero pensándolo bien, sin sionistas cristianos, Israel no podría sobrevivir. Es decir, esto era algo que me interesaba mucho. Antes del 7 de octubre probablemente desconocía su alcance. El sionismo judío es una cosa, pero el sionismo cristiano en particular, el sionismo cristiano en Estados Unidos, es tan integral al proyecto sionista que sin él todo se derrumba. Así que entiendo que si esta iniciativa para atacar a los cristianos no se detiene de inmediato, se ampliará. No creo que haya suficientes sionistas judíos en el mundo
para apoyar los crímenes de guerra, para apoyar el nivel de propaganda necesario y que los sionistas cristianos sean cada vez más atacados. Así que creo que nos corresponde a quienes estamos a favor de Palestina atacar a los cristianos y ver cuán distorsionado, absurdo y repugnante es intentar confundir las enseñanzas de Jesús, quien fue un humanitario completo y, ya saben, un insurgente, con algo que se acerque a la maldad y a las atrocidades que comete la entidad sionista en este momento. Así que sí, creo que tenemos la tarea de atacar a los cristianos de la manera correcta. Bueno, nuestro próximo informe analiza el turismo de guerra en los territorios ocupados por Israel y cómo la entidad sionista adoctrina a los niños con el odio para mantener la cadena de suministro de nuevos reclutas para su máquina de matar. Para sostener el prolongado genocidio israelí contra el pueblo palestino, es necesario reclutar constantemente personas para las fuerzas de ocupación. Lo hace de diversas maneras, incluyendo la militarización de turistas y niños. Este artículo examina 4 de las principales organizaciones especializadas en esto. Calibre 3 opera desde una base militar en un asentamiento de Jerusalén. Se estima que hasta 25.000 turistas se entrenan con la organización cada año. El sitio web de Calibre 3 ofrece una sesión de entrenamiento de 2 horas a turistas de todas las edades, que incluye disparar, rifles de asalto y rifles de francotirador y competir en un torneo de francotiradores. El comediante estadounidense Jerry Seinfeld y el grupo de rock Aerosmith incluso visitaron el lugar, pero según un empleado de Calibre 3, no quisieron que su visita se hiciera pública. Se grabó a empleados de Calibre 3 mostrando a niños y ancianos cómo disparar munición real a objetivos, representando a ancianos palestinos con cufilla roja. Otra organización similar es Funtom, con sede en Nez Ziona y fundada en octubre de 2014 por Ben Carmel. Se estima que Funtom atrae entre 5.000 y 8.000 turistas al año. La opción de campamento de entrenamiento en su sitio web muestra imágenes de expediciones a los altos del Golán ocupados, donde se simulan secuestros terroristas con un hombre vestido con una cufilla. El grupo participa entonces en un simulacro de alistamiento en el ejército, durante el cual se visten con uniformes. El canal de YouTube de Funtom muestra a niños que son guiados portando armas y disparando a objetivos. Una tercera organización que se dirige a los niños de esta manera es Seek-It Extreme. Esta organización está dirigida por su director ejecutivo, El-Shaid Finn, quien participó en la operación Margen Protector, la campaña de 2014 en Gaza que dejó alrededor de 2.300 palestinos muertos. Seek-It Extreme afirma ofrecer de nuevo la experiencia de las fuerzas de defensa de Israel, presentando personas que supuestamente son secuestradores palestinos. Una cuarta empresa que recluta para las fuerzas de ocupación israelíes es Cherep Gidon. Esta organización ofrece programas en Estados Unidos. Su sitio web presume de ser una academia israelí de entrenamiento táctico. Su fundador, Jonathan Stern, afirma que quiso lanzarla en Israel, pero no pudo hacerlo porque no habría sido legal. Afirma haber entrenado a cientos de estudiantes. Sus alumnos tienen la opción de tomar diferentes cursos en el uso de rifles, pistolas, escopetas y UCIs. Al comienzo de cada sesión, los estudiantes visten uniformes de las fuerzas israelíes. Así es como se comete el genocidio. This is how genocide is made. Bueno, David, ese fue un informe bastante impactante, ¿verdad? O sea, ¿qué opinas de estos campamentos militares a los que se hizo referencia entonces? Bueno, como menciona la película, se trata de la militarización de los jóvenes y es un intento de adoctrinarlos para que parezca aceptable para ellos dar el siguiente paso, unirse a las fuerzas israelíes años después. Algunos, por supuesto, desde fuera. Otros, por supuesto, desde dentro, que realizarán el servicio militar, se unirán a las unidades de las fuerzas israelíes, a la inteligencia y a todo tipo de otras cosas. Y luego, por supuesto, participarán en el genocidio. Esto forma parte de un proceso para asegurar un adoctrinamiento total de la sociedad israelí, como lo demuestran los resultados de las encuestas de opinión pública recientes, donde el apoyo al genocidio por parte del público israelí es casi total. No, de hecho, bueno, Tad, quiero decir, ¿por qué crees entonces que los niños están siendo seleccionados específicamente para ser reclutados en la maquinaria de exterminio de Israel? I suppose there is an understandable panic.
Supongo que hay un pánico comprensible en Israel y en sectores conservadores, incluso sionistas en Estados Unidos, por haber perdido a la juventud. Supongo que por eso vemos la prohibición de TikTok. Por eso se restringen las grandes voces pro-palestinas en línea. Así que en un intento, supongo, de cambiar esa trayectoria, intentan llegar a los jóvenes antes con su versión de la historia y de la realidad. Bueno, uno de los aspectos más impactantes para mí y uno de los más hipócritas, supongo, es que todos somos muy conscientes de las campañas en línea que los sionistas lanzan de nuevo para deshumanizar a los palestinos y tratar a los niños palestinos, no a los adultos, no a los combatientes, como si fueran culpables de la supuesta guerra y tratarlos en realidad no como niños para negarles su infancia. Y sin embargo vemos que la ocupación hace exactamente lo mismo. Intenta reclutar niños y no les permite tener una infancia, como si simplemente los reclutaran como unidades en su plan de guerra general. Por lo tanto, creo que la hipocresía es evidente. Y de nuevo, todo se centra en el viejo dicho de la deshumanización. Sin ella, no creo que Israel pueda existir como Estado. Y sin duda, su propaganda se desmorona. Don't think Israel can exist as a state, and certainly its propaganda falls apart. Sí, supongo que estarás de acuerdo con lo que dice Tak. David, pero ¿cuál es tu opinión sobre que se ataque a niños de esa manera? Bueno, creo que es fácil ver cómo estos programas fomentan cierto tipo de militarismo, pero sería un error verlos, tanto los programas turísticos, los infantiles y el posterior programa del soldado solitario, como el único factor que convierte a niños inocentes en máquinas de matar. Porque, claro, lo que se ve es radicalización y adoctrinamiento entre los jóvenes judíos, incluso antes de que se encuentren con estos programas en sus propias familias. Hace un tiempo hicimos un programa que mostraba cómo un joven de 18 años se une a las fuerzas israelíes, pero dice que sus padres en el Reino Unido lo habían estado radicalizando, tanto que a los 6 años, sí, quería unirse al ejército de Israel. Esa es una forma de crueldad a la que realmente se debería prestar más atención en este país. No, claro que no. O sea, la mayoría de los jóvenes de esa edad buscan ser futbolistas, profesionales, conductores de tren o algo así. No un asesino. Pero bueno, sí, pero Tad, me refiero a este uso de ancianos palestinos como blancos, vestidos de cufillas. Sería cómico, ¿verdad? Si no fuera tan siniestro. Sí, de nuevo lo fue. Fue espantoso leer que esta es la realidad de lo que está sucediendo. Y de nuevo, no pude evitar pensar en lo que sucedería. Por ejemplo, si viajaras a Palestina y pudieras participar en este tipo de juegos de cosplay, donde se hace cosplay para criminales de guerra, es en realidad lo que es. Imagina si fueras a Palestina y tuvieras la oportunidad de, ya sabes, unirte a Hamas en este tipo de juegos de guerra y estuvieras atacando a ancianos judíos. Creo que la BBC estaría emitiendo reportajes al respecto todas las noches. Así que de nuevo, parece que las reglas son para ti y no para mí cuando se trata de Israel. Tener la audacia de hacerlo me parece bastante impactante. Pero también cuando lees y descubres que personas como Jerry Seinfeld y su familia han participado en este tipo de campamentos y simulacros, pero que él no quería que se hicieran públicos. Creo que eso te dice todo lo que necesitas saber. No es que nadie a ese nivel se crea que lo que hace está mal. Simplemente están felices de participar en el cosplay. Simplemente no quieren que el mundo civilizado se entere. David, mira, hemos visto a ciudadanos británicos participar en el genocidio y regresar con total impunidad. Me pregunto si se ha investigado lo suficiente la actividad posterior de estos individuos que participan en un genocidio. No, creo que no hemos hecho lo suficiente. Hay abogados y se han presentado casos contra, por ejemplo, en el Reino Unido, contra 10 personas específicas en Canadá. Hay un sitio web fantástico, Buscar soldados del ejército de Israel, de David Mastracci. Y existen otras iniciativas similares, pero necesitamos hacer mucho más para asegurarnos de que estas personas enfrenten todo el peso de la legítima rendición de cuentas ante la ley. Ciertamente, queda mucho por hacer allí, pero han surgido todo tipo de empresas a raíz del prolongado genocidio del pueblo palestino. ¿De qué trata esto?
Así es. Y en primer lugar, creo que durante demasiado tiempo esas empresas de las que hablas se las han arreglado para ser inmunes a cualquier tipo de, obviamente, proceso judicial, pero también a cualquier ataque real. Y creo que en cuanto al ajuste de cuentas moral que debo creer que ha llegado y está llegando, esas empresas, esas organizaciones, nuestros propios medios de comunicación aquí en Occidente, debo creer que esas instituciones también tendrán que rendir cuentas. Y creo que si la ONU ya ha decretado que la ocupación de Palestina es ilegal, no es que sean la izquierda o las personas necesariamente anti-israelíes quienes lo digan. Nuestros supuestos órganos de gobierno lo han estado diciendo y ahora lo están poniendo en práctica oficialmente. Entonces tengo que creer, como digo, que estas personas serán recriminadas por su complicidad en lo que hasta hace poco fue un genocidio lento, una limpieza étnica lenta, que sin el respaldo de las grandes potencias mundiales ni de los grandes medios de comunicación se ha acelerado hasta convertirse en algo muy acelerado. Así que espero y rezo para que estas instituciones vean justicia muy pronto. No, indeed. Well, Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por sintonizarnos y un agradecimiento especial a nuestro invitado Tact Hithcave y, por supuesto, también a nuestro experto residente, el profesor David Miller. Recuerden, pueden seguir el programa en X, Facebook, Rumble y Telegram, donde publicamos clips y actualizaciones regularmente. Compartir nuestro contenido en sus redes sociales ayuda a contrarrestar el sesgo pro-israelí de los medios corporativos. Pero hasta la próxima, cuando espero que nos acompañen de nuevo en Palestina Desclasificada.